Muy buenas noches, bienvenidas a la última sesión de literatura contemporánea. Y pues bueno, vamos a comenzar con un tema que está bastante bueno, que refiere a lo que es literatura contemporánea. Con esto cerraríamos lo que es el ciclo de corrientes literarias. Pues yo siento cierto pesar porque dejamos de lado algunas cuestiones que me hubiese gustado abordar, como es el caso de la literatura renacentista, de la barroca, pero bueno, el neoclásico. Sin embargo, el tiempo apremia bastante y em, tendríamos que pues, priorizar lo que comúnmente viene en el. Y no quiero dejar de lado la literatura contemporánea porque es un combo de varios subtemas en uno y en donde pues usualmente llega a haber problemas. Les recuerdo que básicamente lo que vamos a hacer aquí pues es un análisis de las últimas tendencias literarias que se van a desarrollar en el siglo XX. Vamos a partir un poco sobre qué son, su historia, las corrientes que van a ver aquí. Vamos a tener en esta sección tres grandes bloques, refiriendo un poco a las tendencias literarias que van a aparecer después de la Primera Guerra Mundial con las famosas vanguardias. Paulatinamente, pues estaríamos yendo a lo que sería la literatura española, que en el siglo XX va a volver a cobrar bastante importancia, aunque sea algo muy mini, porque bueno, ese tema también representaría, pues, que obviamente lo debería dar alguien mejor que yo, un verdadero especialista en el tema, y continuaríamos con lo que es la literatura mexicana, en donde, bueno, ahí hablaré un poco acerca no solamente de lo más referente, sino también de este bagaje literario que llega a aparecer en los 60s, que se nutre de la contracultura mexicana, el movimiento hippie y todas esas cuestiones, y que pues bueno, casi no se pela, pero sí llega a aparecer en el examen. Vamos a ir partiendo también del esquema que tuvimos la clase anterior, de ver cuáles son los géneros literarios, géneros y subgéneros que se van a ir desarrollando. Vamos a notar que en cada bloque van por distintos caminos y pues también las temáticas, ¿sale? Con eso se cerraría. Recuerden, en la medida de lo posible, aunque bueno, no sé si de tiempo, que esto lo tienen que complementar con la lectura, pues por lo menos reseñas de los textos más importantes que van a ver. En teoría, se supone que en secundaria y preparatoria se tiene una probadita, por así decirlo, de estos contenidos, ¿no? Pero bueno, sabemos que tenemos muchas dificultades y también pues hay que reconocer que desafortunadamente nuestro modus operandi cultural pues cada vez nos aleja más de la literatura universal, más de los clásicos, que aquí, bueno, también incluyó un poco a lo que se hace en Latinoamérica. Y bueno, con toda la bronca que hay detrás de sí, ¿no? Que ha estado más alejados de esa cuestión, lo cual es muy preocupante. Es que, chicas, al entrar a la universidad, una de las peores cosas que pueden hacer es desconectarse de la literatura. No va a sonar aquí muy tradicionalista, pero no podemos andar en la calle, tener un bagaje cultural sin tener, pues, una cierta embarrada de la literatura universal y mexicana más representativa. ¿Sale? Pero bueno, ojalá que eso en la medida de lo posible pueda atenderlo, ¿no? Porque me he topado de cada universitario, ya sea privado o público, que Dios santo. Más allá del dato duro, pues es el conocimiento que ofrece, la manera de ver el mundo que ofrece la literatura, ¿no? Y digo, por algo estamos aquí más allá de lo que plantea el examen. Así que,
A manera de introducción, pues ya hablando un poco en lo que es el siglo XX, pues se va a diversificar bastante la producción literaria y se va a manifestar en un montón de em, tendencias. Ay Dios, se me fueron ahí un par. Que van a estar permeadas de todos estos cambios que va a traer la historia del siglo XX. ¿Sale? Aquí, como les decía, el espacio también va a ser importante, no solamente es pensar en Europa, sino también en lo que es América Latina y España. ¿Sale? Así es que los objetivos que me planteo en este ratito que vamos a coincidir es identificar las características de la literatura contemporánea, comprender y diferenciar los matices de las corrientes que van a desarrollarse en este marco cronológico y resaltar los géneros literarios, ¿no? Que era un poco de lo que ya les venía platicando. ¿Alguna duda, pregunta? No. Por el momento no. Ok. Las demás chicas, Alma, Jimena, bienvenidas. Muy bien. Pues vámonos entonces con lo primero. Y les digo, me gusta mucho este tema porque es un repaso de la historia. Esta parte de la literatura se enlaza de manera muy íntima con lo que vimos sobre todo en la historia universal. ¿Sale? Entonces, bueno, para ir más o menos hablando más clarito, pues referimos que cuando hablamos de la edad contemporánea, pues es esta época que comienza con la Revolución Francesa y que en una manera general y estándar continúa hasta la fecha, ¿no? Aunque por ahí ya se está hablando de otro periodo histórico. ¿Sale? Sin embargo, en cuanto a la literatura contemporánea, pues vamos a acotar lo que sería finales del 19, mejor dicho, principios del 20, hasta la actualidad. ¿Sale? Esto que va a componer, que va a separarse un poco del modelo modernista que le va a precedir. Me refiero sobre todo del neoclásico para atrás, lo cual implica que la literatura que vamos a ver a fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, pues es una verdadera fiesta. De ahí que sea también un tanto complejo en acercarse a ella porque va a romper con esa tradición lineal, rígida, que vamos a ver en otras corrientes, ¿no? Y que usualmente nosotros aprendemos. Vamos a, a checar aquí, vamos a ver novelas que van a tener otro tiempo narrativo, otra manera de contar las cosas, van a romper con este orden. Em, por ahí se me vienen a la mente dos ejemplos, son bastante famosos. El primero de ellos es Rayola de Cortázar, me parece. Creo que sí, sí es Cortázar con Rayuela, que bueno, el libro tiene una historia si se lee de principio a fin, pero si leen del final al principio, es otra historia, y luego si leen de manera intercalada determinados capítulos, pues sale otra historia, ¿no? Ese es algo sorprendente. Otro caso pudiera ser Cien años de soledad, que hace distintas regresiones, y luego ahí contando un poco casi todo el árbol genealógico de la familia Buendía,
y rompe con lo que usualmente nosotros vemos en la novela. Por acá también en México del autor, pero hay un libro que se llama Doctor Crónica de un Instante, en donde se juega mucho con los silencios y con las inferencias. Creo que ya les había hablado de eso cuando andábamos en comprensión lectora. Y que igual uno como que no sabe realmente cuál es el ritmo de la historia, o mejor dicho, es distinto, ¿no? Entonces, son diferentes estilos que en el siglo XX van a empezar a practicarse. Bueno, ya lo teníamos un poco desde el siglo XIX, pero en el XX va a ser el boom, ¿ok? ¿Hay algún comentario respecto a esto? No, profesor. ¿No? Bien, entonces vamos a obtener aquí algunos movimientos, rasgos y tendencias, que es muy importante, ¿no? Aquí otra vez recupero un poco la historia. La Primera Guerra Mundial va a ser un proceso histórico de gran trascendencia, no solamente por los cambios políticos, sociales que hubieron, sino también por la parte cultural. Después de la Primera Guerra Mundial, con todo el daño que se generó, va a haber una pérdida de fe en esta premisa de que el ser humano es lo mejor de la naturaleza y que pues todo el ingenio va hacia un progreso. Después de la aconteció en la Primera Guerra Mundial, no va a ser así. Y eso también va a favorecer el rompimiento del canon, de proporción eh, tradicional que algunas corrientes como el neoclasicismo fueron ahí defendiendo, ¿no? Entonces, parte de esta rebelión intelectual se da en la literatura a partir de la creación de las vanguardias artísticas, que ahorita vamos a verlas, que evidentemente no solamente van a estar planteadas en la literatura, sino que van a desarrollarse en otras disciplinas, como es la escultura, la pintura, e incluso la música, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que se plantean es el sentido de la existencia y la fusión del espacio y el tiempo en la narración. Ahí el dadaísmo, por ejemplo, es un buen ejemplo. Ay, creo que dije un pleonasmo, discúlpenme. El segundo caso, pues, es la soledad y la incomunicación, que eso va a ser favorecido no solamente por la Primera Guerra Mundial, sino por sus consecuencias. Mayoritariamente después del crack del 29 y del alzamiento del totalitarismo, entonces como una onda de pesadumbre muy existencialista, pero también de cierto realismo social, ¿no? Que continúa con esta perspectiva un tanto de desesperanza de lo que está pasando, ¿no? Y en algunos casos incluso de evasión. Ahí entra en juego esta percepción difusa de la realidad. Va a haber una crisis de fe, entonces la búsqueda de la identidad propia y del grupo, sobre todo entre los 20, los 30, incluso en los 40 van a estar bastante palpables, y es en donde entra el teatro del absurdo y del compromiso. En cuanto al compromiso, es un teatro combativo, es un teatro que no nada más implica el entretenimiento, sino también que fuera una herramienta ideológica de transformación. El arte como esta arma que uno tiene para generar conciencia y cambiar las cosas, ¿no? Ahí vemos gente como Bertolt Brecht, que es un poeta y un dramaturgo de primera, que pues no nada se va a quedar en palabras, sino que va a estar bien movido en actividades de índole político. Y en esta parte entran los diferentes puntos de vista de él o varios narradores. Otra cuestión aquí es la inabarcabilidad de la realidad, en donde entra la literatura fantástica y de ciencia ficción. Tolkien, por ejemplo, es de los casos más relevantes de este periodo. También su colega, siempre se me va el nombre, que va a escribir las crónicas de Narnia, y de ahí hay una conecta hasta la actualidad, y que bueno, se va a caracterizar por la simultaneidad de géneros y la ruptura de técnicas clásicas de creación literaria, ¿no? Otra vez ahí, ¿no? Conforme va avanzando la historia, hay muchos, muchos, muchos ejemplos.
Creo que aparentemente lo más cercano que es ni tan cercano. Anna Rice, que es creadora de las crónicas vampíricas, en específico de lo que es Entrevista con el vampiro, que de ahí ya sacaron una película. Y por último, la ilogicidad del mundo, que implica violencia, injusticia, entran las corrientes experimentales. Ahí entra, por ejemplo, también la distopía con 1984 y que plantea una representación. Y aquí también cambia la figura del narrador. De ser un narrador que todo lo sabe, es un narrador que tiene un conocimiento relativo de las cosas y que incluso va sabiendo conforme va contando. ¿Sale? Esto es en cuanto a la literatura contemporánea, más o menos. Obviamente aquí hay otros matices según la geografía y las condiciones culturales de donde se desarrollen em, esas vertientes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, hasta ahorita todo bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, Pi. Muy bien. Bien, entonces ahora, ¿cuáles van a ser los géneros que se van a cultivar? Principalmente la prosa, novela y cuento. Cuentos cortos también por ahí van a ver. Y por supuesto que la poesía y el teatro. Aquí se va a romper, el caso de la poesía se va a romper mucho con el canon que se venía dando en el siglo XIX. Por ejemplo, se va a jugar mucho con el verso libre. Ahí tienen ejemplos, pues el dadaísmo, Vicente Huidobro, eh, Tristan Tzara también tiene poemas en donde se juega mucho con el verso libre. Acá en México pues está Efraín Huerta y toda esta gente que surge después. El teatro, pues el teatro es bastante ecléctico con la línea. Y donde primero vamos a ver esto, pues son las vanguardias artísticas que les había comentado, es una reacción intelectual ante esta crisis cultural que viene después de la Primera Guerra Mundial. Acuérdense mucho este referente que se tenía en Europa de, ay, el hombre es civilizado porque está teniendo un avance tecnológico impresionante, la ciencia también se desarrolla a pasos agigantados y eso llevó a que antes de 1914 hubiera mucha fe en el progreso de la humanidad. En este orden, en estos elementos teóricos que también estaba aportando el positivismo, a pesar de que, bueno, ya ahí habían algunas voces disidentes como Marx y el materialismo histórico, o en la filosofía con figuras como Schopenhauer, Nietzsche y los comienzos del existencialismo con Kierkegaard. Después del 14 al 18, la cosa, pum, cae de bruces y se viene esta rebelión representada por las vanguardias, que van a tener como principales características, pues el ser cosmopolita, es decir, que la experiencia que va a derivar en libros no va a ser tanto en las escuelas, sino en la calle. Va a romper con el esquematismo, los ornamentos, va a plantear una oscuridad rebuscada, va a ser algo ecléctico también. Va a también ser una expresión literaria muy ingeniosa que va a favorecer mucho lo que es la sorpresa. Van a pretender deshumanizar el arte, van a destruir el yo, hacer el ahora, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aparenta regresar a un principio que también defendía el romanticismo, ¿no? Lo feo como categoría estética. Lo feo como resaltar que este mundo no es ordenado, al contrario, es caótico, es pasional, es instintivo. Y otra vez las vanguardias la recuperan. Eso que implica que aquí la literatura va a ser un tanto desordenada, estrafalaria, chocante, esca,
va a jugar con la destrucción del sintaxis, palabras en libertad, van a tacharse nexos, por eso incluso es tan difícil. En el campo de la poesía se va a abandonar lo que es la rima, la medida a través de la métrica y el ritmo. Otra vez entra la parte del verso libre y se va a excluir lo que es lo anecdótico, se va a hablar de un montón de cosas. Y la figura retórica que va a dominar mucho va a ser la metáfora. Dentro de las principales vanguardias literarias, pues tenemos el futurismo, que va a ser fundado en 1909 por Marinetti. O sea, ya ahí vemos estas primeras expresiones de rebelión. El cubismo, que de alguna con Apollinaire, que va a plantear destruir la realidad y recomponerla. Y tienen a Pablo Picasso, por ejemplo, en la literatura, insisto, está Apollinaire. Y va a ser esta ruptura del canon, ¿no? Piensen en la Guernica de Picasso, que es de las obras pues, más famosas de la época y que bueno, ya van anunciando esta crisis de fe. Tenemos el dadaísmo y bueno, a partir de 1918 se vienen las más intensas, el creacionismo con Guidobro, que nace en Francia, que va a intentar crear microuniversos o realidades dentro de un poema, o sea, imagínense cómo está el rollo, bastante intenso. El ultraísmo con Guillermo de la Torre en España, un país que por esos años no le está pasando bien. Y bueno, vamos, ahí va a intentar unir la civilización mecánica con la tipografía, ya saben, esta parte en donde se juega mucho con lo que se hace con las máquinas de escribir y todo eso, ¿no? Y por último tenemos el surrealismo, que ustedes a lo mejor lo recuerdan en la pintura con Eugenio Salvador Dalí, que por cierto Mecano a ese personaje le hizo una canción preciosa. En la literatura quien va a llevar el estandarte va a ser André Breton y va a, a suceder en Francia unos añitos después de la Primera Guerra Mundial, pero con todo el impacto que esta trajo consigo, ¿no? Aquí tengan muy en la mano lo que vimos en historia, en el contexto del periodo de entreguerras, y bueno, el surrealismo se va a distinguir por defender la libertad de la imaginación y el lenguaje. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que se me haya escapado, que ustedes sepan? ¿O una cuestión que les haya llamado la atención? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Profesor, yo sí tengo una duda. sí. Por ejemplo, en el cuadro dice principales vanguardias, pero en el otro lado, ¿esos qué son? Son las características Ah, ok. que van teniendo. Sí, gracias. De nada. Vamos con... Profe, sí, profe. adelante, adelante, adelante. ¿Qué dijo que era esquematismo? ¿El ¿Es cual, esquematismo? perdón? ¿Qué dijo que es esquematismo? Esquematismo. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ahí en el segundo párrafo, en el segundo puntito, hasta el Ah, final. ok. Lo que plantean es romper con este orden rígido que traía la literatura. No, o sea, en vez de estar con, no sé, inicio, desarrollo final, van a jugar con esa estructura. Va a ser como una especie de, como si estuvieran mezclando la baraja. Es una barajada, básicamente. Entonces esos detalles de más, esos ornamentos académicos, se los van a pasar por el arco del triunfo. Ok, ok. Bien, ¿alguna otra duda, chicas?
¿No? Bien, entonces, vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es lo que es el boom literario. Entiéndase esto no como una corriente como tal, sino como una etiqueta a un fenómeno editorial, digamos que entre los 50, bueno, 40, 50, 60, pues va a empezar a destacar la literatura latinoamericana. Justo a eso voy. Y se habla de mil y un cosas. Van a aparecer un montón de autores que van a hablar de mil y un cosas, pero como en ese momento eran bastante comerciales, lo que se va a plantear es que a eso se le va a conocer como boom latinoamericano. Ahí dice entre 60 y 70, pero se puede rastrear desde un poquito antes, incluso desde los 40. Ahí hay como una expresión muy temprana del boom, pero evidentemente eso va a cobrar mayor holgura cuando aquí coincide, por ejemplo, históricamente, el tiempo en que América Latina, política, económica y cultural, pero también vemos la presencia de las primeras dictaduras que van a haber en este continente, que van a estar bastante gruesas, dictaduras y revoluciones, sobre todo entre los 70. Entonces, se va a distinguir un latinoamericano por formar un nuevo tipo de narrativa, lo que conocen los especialistas como el realismo mágico, es decir, se plantean elementos propios de la realidad sociopolítica económica del país y se le van a dar tintes mágicos, van a ser como alegorías a lo que está pasando o a la historia. Un tanto parecido va a ser el cuento fantástico, el cuento metafísico, y también estos compas le van a entrar a lo que sería la realidad social. Ejemplo de ellos, insisto, está Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que si por ahí lo han leído, pues también hace una especie como de relato, historia crítica del desarrollo histórico de Colombia y particularmente de Latinoamérica. ¿Vale? Por ahí el Naranjo, Aura de Carlos Fuentes, pudiera entrar. Pedro en Llamas, no Pedro en Llamas, el Llano en Llamas, y Pedro Páramo, Juan Rulfo. ¿Sale? Y ya que me ando metiendo con nombres, entre los principales exponentes del boom latinoamericano, está Mario Vargas Llosa, de Perú, que por cierto sigue vivo, García Márquez, Carlos Fuentes, Sabato, Guillermo Cabrera, Augusto Roas, Juan José Arrola, quien también es mexicano, Jorge Amador, Carlos Onetti, Borges, Cortázar de Argentina, y bueno, vamos un poco más atrás. Sale aquí, incluso tengo un cuadro donde hay algunos con su país de origen y además su texto más representativo. ¿Sale? Bueno, ¿qué características, además de una forma de narrativa y de la crítica social, qué otra cosa trae el boom? Además de que no es un movimiento ni un tipo de escuela, ¿sale? Eso es algo muy importante. Algo muy interesante que les planteaba un poco era que a través de estas novelas se plasmaba la realidad o contexto nacional de donde provenían los autores, pero con toques de fantasía. Muy importante es que muchos de ellos estaban comprometidos con la política. En el caso de México, Fuentes destacó por sumar esfuerzos para la democratización del país, que ustedes recordarán que entre, pues, lo que sería los 30 hasta el 2000, pues, estaba el PRI, ¿no? Ahora, los contenidos o temáticas que habían en estos libros, en estas novelas, pues está la degradación de la vida de las comunidades indígenas,
que bueno, es lógico porque en esta época América Latina o los países que integran esta parte del continente, pues están consolidando sus proyectos de Estado-nación y como sabrán, pues eso implica una integración cultural, lo cual niega y margina a las comunidades indígenas. También aquí hay un cuestionamiento al poder y abuso de las oligarquías nacionales. Acá en México pues teníamos el caso del PRI. Y bueno, algunos países o regiones de América Latina, por esa época empiezan una serie de dictaduras pro-yanquis que van a ser culpables en atentar en contra de los derechos humanos de la población. Van a haber cosas ahí terribles. Entonces la represión y el miedo impuesto por estas dictaduras van a también ser temas de creaciones literarias. Y en general, pues se abarca también muchas otras temáticas como la vida cotidiana o hasta cierto punto el folclore. Sale y por último, pues van a experimentar algunas narrativas o técnicas como la circularidad, las constantes idas y vuelas en el tiempo. Hay 100 años de soledad, es muy expresiva. También por ahí el amor en tiempos del cólera. A García Márquez le gustaba mucho hacer eso. Carlos Fuentes también, si leen Aura, tiene más o menos esas características. Y en algunos casos, pues se va a eliminar los signos de puntuación. Salen, o sea, vamos aquí una especie como de rebeldía. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Que les haya llamado la atención. No sé si en la escuela hayan tenido la oportunidad de conocer este tipo de literatura. Sí, profe, yo ya tenía conocimiento de estos escritores eh, en la preparatoria. Ajá, lo vi en la preparatoria. Órale, ¿qué leíste ahí en la prepa? Nos centramos, bueno, es que por ejemplo, en autores, por ejemplo, como Gabriel García Márquez, en los tiempos de cólera, por ejemplo, Ujú, también sobre Juan Rulfo, algunos de los que están en su imagen, en su diapositiva, ujú. no había tenido oportunidad de leerlos o nos habían platicado mucho, pero de que se centralizaban más en en Gabriel García Márquez y en Juan Rulfo, son los que más. Ah, y también Borges, ajá, Borges también, son de los que Borges, hablaban más. como de lo Ajá, más Borges. famoso también. Ajá. Por ahí léanse la Y leer. Muy bueno. Ah, perdón. ¿Y cuál otro? no, que no, como tal, no sabía que era el buen latinoamericano. Bueno, lo había Ah, escuchado, pero no sabía. ok. Pues ojalá que con esto esté más clarito. O por lo menos les llame la atención que quieran saber un poco más y sobre todo leer. Eso es algo muy, muy importante. Sobre todo leer. ¿Vale? Y bueno, nos pasamos al último, a la última escuela que vamos a topar, que se llama nada más y nada menos que la generación del 27 y el 36. Aquí España pues llega a ser muy, muy importante. No está pasando por buenos momentos los españoles. En la generación del 27 pues bueno, viene del fin de la monarquía, de un intento por ahí de estabilidad política a través de mejor dicho, no les van a dar chance.
Y eso va a dar pie a una dictadura breve de un tal Primo de Rivera, que bueno, hace que las cosas sean un poquito más complicadas y todo eso va a derivar a que los españoles tengan mucho zozobra y otra vez el arte no se va a quedar atrás en mostrar eso. Así que gente como Jorge Guillén, Rafael Alberti, quien por cierto escribió un poema muy famoso que se llama La Paloma, o también Se equivocó la paloma, así es como a veces se lo llegan a encontrar. Por cierto, la cantan mucho los coros y fue famosa con Joan Manuel Serrat, un trovador de origen catalán, que va a recuperar pues bastante de la obra poética de la generación del 27 y del 36. De hecho, confieso que gracias al escuchar a Serrat es que conozco de algunos de estos autores. Bueno, está García Lorca, que también es de lo más famoso, Pedro Salinas, Damaso Alonso, que bueno, no son tan, tan famosos, por así decirlo, Vicente Alejandro. Y bueno, esta situación de crisis de España va a permear también la generación del 36, una generación muy interesante. No le hagan caso a Rubén Darío, Rubén Darío ahí no aparece, se coló. Pero bueno, básicamente la generación del 36 va a estar formada por poetas, escritores y dramaturgos que van a vivir el fin de esta dictadura que les decía de Primo Rivera, este periodo de inestabilidad que va a ocurrir en España y el inicio de la Segunda República Española, que no se los platiqué en historia, pero ahorita aprovecho para complementar ese dato, pues va a ser un gobierno de índole de izquierda que va a estar integrado por una coalición de distintos partidos de esa ideología. O sea que vamos a tener desde socialistas hasta comunistas puros, influidos por la Unión Soviética, socialdemócratas y hasta anarquistas. Va a ser una amalgama de un montón de agrupaciones políticas que, bueno, tenían como principal motivo dejar atrás este modelo eh, todo viejo de la España tradicional y reconstruir desde ceros. Desafortunadamente, la oligarquía española es sumamente conservadora, nacionalista, ultracatólica. De hecho, aquí vamos a tener una ideología, digamos, muy inspirada por el totalitarismo de la época, que a la postre se va a levantar en armas contra este gobierno republicano, dando inicio a la guerra civil, que va a ser uno de los conflictos más desgarradores que va a tener España. Y bueno, todo esto lo comento porque va a impactar de manera directa y está en las personas de muchos de estos autores van a comprometerse políticamente, sobre todo con el bando republicano. Algunos de ellos van a sufrir la cárcel o la muerte. Por ejemplo, no está por aquí Miguel Hernández, que es de esta generación, pero él muere en la cárcel. Antonio Machado, el autor de Cantares, que me parece que les pasa por ahí esa canción, pues él tuvo que irse desterrado a Francia y de hecho muere allá en una situación bastante precaria por apoyar a la República. Azorín también va a estar en ese relajito y bueno, en general, varios de estos, algunos de ellos, como Miguel de Unamuno, no nada más van a ser escritores, sino también filósofos, van a cuestionar la realidad, entonces es un producto literario desgarrador, profundo, que intentan pues dar respuesta a los desafíos que están dándose en este periodo. Y bueno, también el trauma que genera que comience la dictadura de Franco, que va a ser también uno de los regímenes más duros que va a enfrentar España y que va a ejercer un trato de represión tremendo y la literatura lo va a resentir. No sé cómo andamos de tiempo, creo que vamos bien, entonces ahorita me voy a dar el margen para que conozcan pues un par de poemas de esta época en donde se permea bastante bien pues, todo este espíritu de
de tristeza, de derrota, de impotencia que trae consigo el fin de la guerra civil y la instauración de la dictadura franquista. Acuérdense que la literatura también puede ser entendida y utilizada por la historia para comprender qué está ocurriendo, cómo esa sociedad resentía o algunos integrantes de esa sociedad resentían las consecuencias de esos procesos históricos. La literatura nos lleva a ver que no estamos ante seres acartonados, sino a gente que la padeció como nosotros. Creo que esa es una em, de las contribuciones más relevantes que va a tener la literatura, sobre todo si lo vinculamos a la parte de la historia. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre este aspecto? No, profe, ninguna duda. No, muy bien. Y bueno, vamos a cerrar este pequeño esbozo de la literatura del siglo XX con México, que en esta época pues va a tener un particular crecimiento y va a ser el espejo de todas estas transformaciones que va a enfrentar el país en el siglo XX, sobre todo después de 1940, que es en donde se da el desarrollo sostenido y que pues, de alguna manera va a acompañar hasta los 60, 70, donde vemos pues las crisis o el comienzo de las crisis más significativas de este sistema que va a implementar el PRI. Y que también en la literatura mexicana pues va a ser una rebelión ante lo que se venía dando antes, que ustedes recordarán que se cargaba mucho hacia el nacionalismo. Aquí pues no, iba. No quiere decir que se favorezca el extranjerismo, va a haber una valoración de México, pero se va a cuestionar esta idea de México que se venía dando. De alguna manera, el revisionismo histórico y los avances de una antropología crítica van a impactar de lleno en el desarrollo literario que vamos a ver aquí. Y por supuesto, el legado, influencia que van a tener los distintos movimientos sociales que van a ocurrir en mi país a partir de la década de los 60, sobre todo el 68, que el 68 va a ser algo, va a ser un hecho sumamente cardinal. Así que bueno, en este periodo la poesía, ya les hablaba de Efraín Huerta, pues más adelante va a aparecer José Emilio Pacheco, Octavio Paz, y por ahí se me escaparon un par de nombres más, pero no son los únicos. La novela, otra vez Octavio Paz, Carlos Fuentes, Vicente Leñero, también por ahí anda Elena Poniatowska. Ah, bueno, entre la poesía entra Rosario Castellanos, Chayito, que ahí aparece, por cierto. Ah, y no me olvidaba también de este señor José Revueltas, que además presentar pues, no solamente palabras en contra del Estado, sino que va a participar de manera directa con los movimientos sociales que van a ocurrir. El compa, por cierto, además es súper marxista. Trotsky, además, una vertiente rival a la tradicional que promovía la Unión Soviética. Entonces, sus novelas están cargadas de mucho cuestionamiento político y de motivar a la acción. Es interesante. La crónica también va a estar ahí presente, no nos vamos muy lejos. Tenemos el caso de la Poniatowska con la noche de Tlatelolco, creo que se llama el libro, que es una crónica de lo que sucede con el movimiento el 2 de octubre, el movimiento estudiantil 2 de octubre. Tenemos el teatro y el ensayo, ahí quizá pudiera aparecer El Naranjo de Carlos Fuentes, que es un conjunto de ensayos que intentan, pues, como hablar un poco del desarrollo histórico de México, porque a pesar de todo, pues no termina de cuajar una cultura nacional, y en esas líneas, pues también entra
Octavio Paz con El laberinto de la soledad. Que son ensayos que intentan dar respuesta a lo que es el mexicano, que por cierto, pues va a estar simbrado por la influencia que en los 60 va a tener el contexto internacional, sobre todo en la cultura. Y para que la gente como Paz, que es un poco más viejita y que viene de clases acomodadas, como que se quedan de güey, qué pedos. No sé si eso puede entrar en México. En este punto también, ya a finales de los 60, en su momento jóvenes, ahorita ya son medio momias o muertos, pues entra un grupo de escritores que van a ser sumamente transgresores. Van a enraizarse en el hipismo mexicano, pero también en todas estas inquietudes y rebeliones que se van dando en contra de los cánones culturales que había impuesto el PRI. Em, Esa corriente va a ser la onda que va a inyectar a la juventud, va a inyectar de juventud a la escena intelectual de México. Agustín, ay, se me fue el nombre y lo tengo por aquí. Ah, Dios mío. Dame un segundito. José Agustín, ya, discúlpenme. José Agustín va a ser uno de los exponentes más importantes de la onda. Últimamente ha sido muy criticado, pero no sé si es porque yo crecí gracias a un tío, hermano y papá, que compró sus libros y ahí me ven de chismoso leyéndolo, pero a mí me gusta mucho José Agustín, aunque sí viene de un contexto clase mediero, fue novio de Angélica María, por cierto, les cuento el chismecito. De él, pues La panza del Teposteco es un buen libro, La contracultura en México, que es un ensayo, El rock de la cárcel, que es una autobiografía, pero al mismo tiempo una reseña de lo que ocurría en México en los años 60, La tumba, ay, se me fue el nombre de otro libro famoso de él, pero son varios que son bien representativos en cuanto a la onda. Y el máximo exponente de esta rama, pues va a ser Parménides Saldaña con El Rey Criollo, que es como su máxima novela, un cuate que pues estudió economía, o ya saben, ¿no? ¿Crees que te vas a dedicar a las letras? El cuate pues viene entrada a la onda hippie del momento, pues sí medio marihuano, medio drogo, sumamente depresivo, pero con un genio literario enorme, que bueno, no suicidando. Y creo que además quería entrarle con lo que es la novia del mejor amigo. No sé, era un tipo bien extraño, pero muy importante para las letras de la época. Y también cabe señalar pues, la influencia del rock. Tanto José Agustín como Parmenides pues frecuentaban los lugares donde se dan las tocadas de rock. Y bueno, ya de ahí pues vamos a tener otros derroteros. Ya, por ejemplo, para los 60 está ahí Carlos Monsiváis, que también se me olvidaba, el buen Monchis, y había otro que no me acuerdo. No, son varios. José Emilio Pacheco, ya me acuerdo, el de Botellas del Desierto, quien por cierto fue esposo de Cristina Pacheco, esta presentadora del 11. Sale, y bueno, hasta el momento eso sería todo respecto a la literatura contemporánea. Aquí les dejo en mi presentación, por si la tienen, una serie de recomendaciones para que pues, puedan ampliar un poquito más lo que es el tema en cuestión. Y si están de acuerdo, pues les paso por ahí algunos ejemplos de las corrientes que hoy vimos. Por lo menos vamos a ver los españoles. No sé cómo andan. ¿Quieren? ¿No quieren? Sí, Sí, bueno, pues les voy a poner uno de los poemas más desgarradores que hay de la generación del 36. Les cuento un poquito de este poema.
lo escribió Miguel Hernández ya en la cárcel, porque la gente de Franco lo encarcela. Y poco antes de morir, el cuate está enfermo de, no recuerdo si es neumonía o tifoidea, pues lo van a ver su mujer y su hijo, que literalmente están en la miseria. El niño no tenía hambre, Miguel Hernández impotente, porque pues al final no puede hacer nada, y de esa impotencia escribe un poemón. Ahí discúlpenme si el formato no se respeta. Pero bueno, es un poema algo largo, pero vale mucho la pena. Y si lo quieren escuchar cantadito, les voy a pasar la rola de Joan Manuel Serrat. La verdad es que sí, está tremendo. Y ya me dirán sus impresiones. Ese es el primero. El otro que les quería contar es el de Vencidos, otro poema de la generación española del 36, León Felipe. Por cierto, también Serrat va a musicalizar bastante bien este poema. La verdad es que está muy duro. Y también les voy a pasar. Ah, miren, aquí sí se respetó el formato. Creo que, no sé, uno de estos dos lo puse en el taller de comprensión lectora. Pero bueno, vamos a ver estos dos. Por lo mientras, si nos da tiempo, pues nos lanzamos a escuchar otro que tenga que ver con Parménides Saldaña. Bueno, óiganlo, ya saben, al momento de leer, si hay una palabra que no les cuadra, búsquenla en el diccionario, por favor, y pues queda al pendiente de lo que me digan. Yo creo que les vamos a dar unos 10 minutos para que degusten, y después vamos a dar otros 10 minutos para platicar y así cerramos la clase. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí, ahora sí que aquí me quedo. Es más, ya me dio ganas de escucharlo. Yo también, yo también.
Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué les Listo, pareció? profe. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? A ver, echemos chismecito. Triste, triste, triste. Las dos, ¿verdad? Sí, están, la verdad es que son muy fuertes. Sí, Pero bueno, justo. espero a mis compañeras y ya Ok, si no, antes de comenzar con el chismecito. Niñas, ¿cómo van? ¿Ya terminaron de leer y oír los ejemplos? Niñas, ¿ya acabaron? Yo sí, profesor, pero me cuesta entenderles. ¿Qué es lo que se te dificulta, Angie? Por ejemplo, el primero, el de la cebolla. ¿Qué parte no entendiste? ¿Dónde te sentiste descanchada? ¿O qué no entendiste, Angie? Pues al principio. De las oídas escarcha, cerrada y pobre, Sí. escarcha de tus días y de mis noches. Eh, pues no está tan implícito. A ver, échale ahí un poquito de creatividad. profe, Hey, ¿yo le puedo decir mi opinión? claro, 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 adelante, a lo mejor. Ok, bueno, es muy triste porque al parecer está hablando de su hijo, porque Ajá. en la cuna del hambre mi niño está hablando de su hijo, que no Ujú. lo puede ver, que no puede estar con él, y también creo que habla de, no sé, al último habla creo que de su mujer, bueno, es que así dice, de su esposa, entonces se ve que no puedes, bueno, lo que yo entendí es que no puede estar con su familia, y él se siente frustrado por no estar o apoyar a su familia. Entonces eso como que sí es triste porque realmente no puede hacer nada por su familia, no puede verla, no puede apoyarla, no puede estar con ella. Y yo lo que entendí es que creo que él está lejos de ellos y creo que no los puede ver. Entonces, pero aparte en el poema se ve que le está dando como esa esperanza a su niño o a su esposa de que siga ellos, a pesar de eso, que ellos sigan adelante, sigan Ujú. en, pues, en su vida, que a pesar de que él está lejos, pues no estén mal por él, o no sé.
está triste. Sí, está bastante duro. Creo que por ahí, No sé si fue. no, de hecho, tu interpretación es correcta. Y justo iba con lo que planteaba Angie. Si pusieran atención antes de pasarles los poemas, cuando les explicaba un poco sobre Miguel Hernández y la generación del 36, pues este poeta sufrió la cárcel y murió en la cárcel por defender los principios de la República y oponerse a Franco. Profe, Sí. le tenemos que dar todos lo que le Ah, entendimos. ok. Sí, si quieren. Así es que si ahí tienes una interpretación, adelante. Antes de Bueno, que es que, te siga contando el chismecito. ajá, porque justamente ahorita que dijo eso, digo, antes de que se me vaya lo que le iba a decir. No, no vas, vas. Bueno, yo cuando estaba explicando, o sea, me tuve que ir y ya nada más llegué ahorita a la parte que dijo que le interpretáramos los poemas. Entonces, Ujú. lo que dijo Alexandra sí concuerdo bastante, pero por ejemplo, yo sí me lo imaginaba que estaba encarcelado, además de que Ujú. en el video te muestra como que la silueta de una persona encarcelada y también algo que dice cuando dijo de una mujer morena, Ujú. resuelta, la palabra resuelta, la busqué y decía de una mujer, se refiere a una mujer decidida y Ujú. que puede resolver las cosas. Entonces, Ujú. yo siento que como que le daba ese mensaje de espera, bueno, le decía que, como decir, tu mamá puede resolver todos estos conflictos, ella está contigo y también hablaba acerca de la esperanza hasta el final. Yo la entendí como que se refería a la esperanza, porque también decía de un pájaro, de los Ujú. sonidos de un pájaro. Entonces eso también quería comentar. No, estás en lo correcto y qué bueno que pudiste cacharle. Ahí, ojo, Angie, porque me parece que hubo por ahí unas dudas que se te fueron, que en su momento me las hubieras preguntado, me las hubieras comentado, y comprensión lectora. Jimena dio una buena muestra de cómo enfrentarse a esto. Busco en el diccionario las palabras que me resultan extrañas y e identifico el significado según el contexto comunicativo. Que bueno, eso es algo que también ya les había comentado desde hace algún tiempo y que les iba a salvar enormemente en este tipo de interpretaciones. Y otra vez, el contexto histórico, ¿no? Les habló un poquito de quién era Miguel Hernández y me parece que era bastante, bueno, no bastante, sino muy claro el sentimiento que efectivamente es tristeza, impotencia, frustración. Me parece que este poema no resulta tan complicado, digo, no niego que tiene un cierto reto, por algo se los puse, ya era que en estas alturas pudieran manejar este tipo de situaciones, pero no deja de ser abiertamente triste. Juega con una serie de frases y palabras que, híjole, al momento de leerlo, sí te parte el corazón, o sea, sí compartes esos sentimientos que el autor refleja, y bueno, les di un plus, que es el tema cantado, ¿no? Si algo tiene Serrat en su interpretación, y bueno, ahorita lo vamos a ver convencidos también, es que proyecta bastante bien el mensaje y el contenido del poema. Entonces, ok, a lo mejor hubo ahí alguna limitación o resistencia en la lectura, pero con la música lleva más a que uno se acerque a lo que quiere decir. Por eso no les dejé solamente el texto. Habría sido un poquito más difícil si les hubiera dejado el poema solamente, la letra, pero pues bueno, les compartí ahí la canción. Entonces, también es un ejercicio de paciencia, que por eso me gusta tocar este tipo de temas en esta clase de sesiones, porque ejercitan la paciencia, que eso es algo que van a tener que desarrollar bastante en el examen y que si no la tienen, ojo,
se sitúan en una posición de desventaja enorme, porque el examen está diseñado para romperles esa paciencia, para acabar con ella, empezando por la longitud, siguiendo con la cantidad de temas y por último, el tipo de pregunta. Bueno, además de que hay contenidos que bien se prestan para poner a prueba su paciencia, como son algunos reactivos de física, de matemáticas, por supuesto, las lecturas a analizar. Entonces, deben de poner especial atención a la paciencia, ¿sale? Tienen que darse el tiempo. Otro que también ya a estas alturas deben de tener más o menos manejadas. Son cuestiones que no nada más son desarrollo de contenido, sino que se tienen que ir trabajando y bueno, en la medida de lo posible, e intentar a lo largo de estas clases, pues, poner mi granito de arena para que puedan consolidar esas habilidades. ¿Vale? No todo solamente es responder, leer y ya o tomar apuntes, implica también este tipo de prácticas. Volviendo a esta cuestión, pues sí, habla de la precariedad que está su familia, de la impotencia de este señor de estar en la cárcel y no poderla defender, y por qué no también atreverlo a decir, ¿no? Yo percibí este sentimiento de frustración de no ver, de saber que no va a ver crecer a su hijo. Porque digo, el señor se murió de, me parece, una neumonía, creo que a los 3 días que escribió este poema, pero si no hubiese sido por esa enfermedad, muy posiblemente él hubiera acabado fusilado por oponerse al régimen. Entonces, sí o sí, él tenía un grado de conciencia que no iba a ver crecer a su hijo que tenía poco tiempo de estar aquí. Porque habla de un bebé. Habla de un bebé, por Ajá. aquí hay pistas de que es un bebé de quien se está refiriendo. Sí, ¿No? hasta el... Ay, perdón. No, Ahora sí que ahí, quien quiera tomar la palabra adelante. no, que hable Alexandra. Ah, ok. Bueno, así le quedó hasta el género de musical porque Una nana es una canción de cuna para un bebé. Ajá. Es una canción que se representa como un ritmo suave o tranquilo. Entonces, pues le quedó bien hasta el ritmo de la canción. O sea, pues sí, exactamente sí. Sí, y tocaste otro punto muy importante, el elemento paratextual. El título nos puede dar una idea y eso es algo que también tienen que poner atención. Les digo, el examen requiere de bastante estrategia, no solamente es, como dicen por ahí, aglutinarse contenidos, llenarse de información, medio saber leer y órale, ¿no? Es ser estratégicos, es observar esas pistas e inferir de qué se me está diciendo. Y bueno, aquí también Ale nos demostró otra cosa Ujú. muy importante. Estos otros saberes que nos pueden ayudar a resolver un problema. Eso, Ale, al ser músico, pues detecta el género, va a ir acompañando lo que dice el poema, y entonces eso me da un mayor panorama de a qué se refiere. Aquí, bueno, fue una zona en la que le benefició su bagaje. Angélica, Jimena, María tienen que identificar a la de ella esas habilidades para que sepan en qué momentos aplicarlas en determinadas áreas del examen. ¿Va? Entonces eso es algo muy importante y miren todo lo que estamos desgajando a partir de conocer un poquito acerca de la poesía de la generación del 36. Jimena, ¿querías comentar algo más? Solo tenía una duda acerca de lo que dijo del autor, que había dicho que había fallecido a los cuántos años. Fue joven, no tengo, ahorita te investigo por internet porque no tengo sinceramente el dato preciso, pero creo que no llegó ni a los 40 años, ¿eh? Y es muy triste su historia. Sí, sí, murió bastante joven, murió a los 32.
Imagínense, qué duro. Murió a los 32 años. Ah, y por cierto, no murió de neumonía, murió de tuberculosis. Y además el régimen le destruyó los ejemplares de las obras que ya había publicado. O sea que Hernández, para el momento en que fue encarcelado, pues era conocido. Y además una persona sumamente comprometida con los principios que defendió, que de reconocer que de ahí fue que comenzara a interesarme más este personaje y pues también admirarlo. Si algo me gusta de la generación del 36, y yo creo que por eso me agradan bastante todos estos escritores, es que estuvieron comprometidos con la causa que defendieron, no nada más es como sucede ahora, ¿no? Me escribo una cancioncita sobre equidad de género, sobre, no sé, derechos humanos o cualquier otra cosa y que ahí quede, ¿no? Me desconecto completamente de lo demás. Miguel Hernández, Antonio Machado, León Felipe, el mismo García Lorca, todos estos vatos, pues digamos que se ensuciaron las manos, algunos llegaron a combatir, otros pues en la parte educativa, y pues bueno, varios de ellos sufrieron las consecuencias, el exilio, la cárcel o la muerte, entonces es algo triste, pero también digno de admirarse y que pues bueno, se permea un poco en su obra. Y sí, la pasaron bastante mal y se nota en su literatura, ¿no? Vámonos por ejemplo, Felipe, que fue otro cuate que también no le fue para nada bien después de la Guerra Civil Española y que por cierto se vino a México exiliado. Vencidos. ¿Qué me pueden decir de Vencidos? Que nos podemos seguir hablando ahí de Miguel Hernández, pero hace falta el otro para cerrar con broche de oro. Uh, No, con ese suspiro ya me dijiste todo, Alejandra. Alexandra, ¿cierto? Alexandra, perdón, sí, ya te cambié el sonido. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue Bueno, que comience una de convencidos? mis compañeras primero. Ok, ya no te que andas, como dicen cuando se toman un trago, encarrerada con esto. Sí, Muy bien, está muy bien. interesante. Muy buen ánimo. Bueno, chicas, aprovechen que Alexandra les dio el lugar. ¿Qué les pareció Vencidos? A mi gusto, un poco más explícito y menos desafiante que Nanas de Cebolla, pero no menos interesante, ¿eh? A ver, cuéntenme. Pues yo creo que con el simple título del poema habla, o sea, ya te describe todo. Ujú. eh, y pues que es un sentimiento derrotista, inclusive un sentimiento como de, pues ya, ya que pase lo que tenga que pasar. También, vi que decía por La Mancha y que Ujú. son unas regiones de España. Ujú. Entonces, eso es lo que chequé que significaba y de que yo siento que pusieron a Don Quijote por ser una persona que iba de acuerdo a sus ideales y que no los dejaba. Entonces yo siento que más que, o sea, sí se siente ese sentimiento de derrota, pero aunque esté perdiendo la batalla, yo no dejo de lado mis ideales. O sea, eso es lo que yo interpreté. O sea, estoy derrotada, pero continúo o sea, no renuncio a lo que yo pienso y a lo que estoy defendiendo. Y que puede ser una especie de aviso para ustedes, ¿no? Ante el examen. No estoy diciendo que las vayan a derrotar, esperemos que no, pero sí es como un aliento, si lo quieren ver así, pesimista, de que, ok, deja de pensar en el resultado, céntrate en la batalla, ¿no?
Y si vas a caer, pues ven de cara a la derrota, ¿no? Como también se dice mucho en las películas épicas. Sí, es trágico el poema, bastante trágico y bueno, no de a gratis al Quijote lo llaman el caballero de la triste figura por esta fisionomía em, sobria, un tanto melancólica, delgada, o sea, y ahí, bueno, Cervantes se la rifó de gran manera. No es este típico caballero victorioso que impone modo fitness, que usualmente veríamos en una historia épica, ¿no? O sea, el Quijote no es Conan. Eh, es una persona que, digamos, le pasó factura a la vida, ¿no? Pero con un montón de virtudes. Les digo, este toque trágico, ¿no? Y que León Felipe lo recupere, pues dice mucho. A ver, vamos a escuchar a alguien más. Angie, ¿cómo te fue en este poema? Creo que por ahí Angie no está. Fers. Ah, ya andas por aquí. Vale. Sí, sí, profesor. Creo más bien que es el cansancio el que no me dejaba concentrar. Ah, ok, bueno. Sí, sí, sí. Sí, más que nada fue eso. Y ya que tomas el cansancio, pues el poema lo expone, ¿no? Sí. Sí, va muy odoki y eso es algo pues muy humano, ¿no? También llega un momento en el que uno dice, ya, basta, no puedo más. Y no es un derrotismo, digamos, genérico o tradicional, sino es algo que deriva de haber llegado ya al límite. Que eso, bueno, es completamente comprensible, ¿no? Tampoco no somos máquinas imparables de siempre estar ahí como lo llegan la autoayuda, ¿no? Creo que también llegamos a padecer pues episodios. No sé, este poema también para mí es bastante significativo. Fer, si por ahí tienes comentarios para enriquecer la discusión, adelante. Puedes abrir el micro, si no, escríbelos. Estás en, como dicen por ahí, en ambiente de confianza, de acompañamiento, dirían mis amigas feministas de sororidad. Así es que, pues, te acuerpamos, tú dale, entrale al chismecito que se pone bueno. Y en lo que vas ahí formulando tus comentarios, Alexandra, por favor. Y aquí estamos, profe, no nos derrotamos para el examen. Vientos, Seguimos muy adelante. bien, muy bien, muy bien, muy La frase bien. motivadora de la noche. La frase motivacional de la noche para cerrar la clase. Ya, profe, con eso cierro. El día, muy bien. Pues sí, el día, porque ya no Sí, el estamos, día, porque ya es noche. sí, cierto, ya estamos a nada de ir a la cama. A ver, cerramos contigo lo que Fer, Pues, ¿qué digo? lo No, que, pues, creo que todos, bueno, sí, todos, tuvieron razón mis compañeras, en que, pues, como lo dice Jimena, yo creo que el título del poema canción, pues, lo dice, derrotados, vencidos, y que sí, que el poema habla, pues, bueno, yo vi que el poema habla de Don Quijote, que fue, pues, Don Quijote fue un caballero y que, pues, no hay que, no, yo siento que no hay que, yo siento que hay que seguir adelante, o sea, también lo pongo como el otro poema, que no hay que amargarnos en la vida, que no hay que, no hay que dejarnos ser, o sea, ser derrotados, que hay que seguir adelante y que pues siempre estar así al pie, ¿no? Por ejemplo, Don Quijote nunca se daba por vencido, él siempre seguía la marcha, a pesar de los obstáculos, pues él seguía, ¿no? Adelante. Entonces, pues yo siento que habla así, de no estar vencidos así. Ujú. sí, efectivamente, aunque aquí León sí llega un momento a mostrar que ya no puede más.
sobre todo en la parte de Ujú. lo que es la estrofa del coro, una parte que dice, llame Don Quijote por esa misma llanura, no, al final de retorno a tu lugar. Y si por ahí escucharon la música, es pues muy contrastante a lo que plantean Anas de Cebolla. Si no, escuchen la canción, es más enérgica y bueno, no es porque yo sea fan del heavy metal, pero hasta tiene toques así muy épicos de una típica canción heavy metal. Y que por cierto, Ale, creo que vas a ahí adorar el arreglo de cuerdas que tienen. Híjole, se Sí, pone chinita la piel. ¿Sí le llegaste? al final, así como los violines. Turun, turun. Ay, no sé, me enamoré también de eso de la orquesta. Sí, Sí, no, las cuerdas al final, ahí yo como le que le dan con metería todo. una guitarra eléctrica para darle más emotividad. Ah, sí. Sí, un duelito entre la guitarra eléctrica y el violín. No, ya me estoy volando, ya me estoy volando. Pero si notan ahí los contrastes, a pesar de que en teoría estamos en el mismo tema, ¿no? Y bueno, me Sí. parece, ya ustedes me dirán si es choro o no, que reflejan bastante bien lo que atravesaba esa generación de escritores, ¿no? Que les tocó vivir un momento histórico, pues, para nada fácil y que afectó profundamente sus vidas personales. Y lo lindo de la literatura, si la sabemos escuchar e interpretar, es que podemos acceder a ese cúmulo de sentimientos y, ¿por qué no decirlo, no? De cierta manera, apropiárnoslos. Creo que si la literatura, como sucede con historia, la filosofía y otras disciplinas, se da por los medios correctos, pues pueden cambiarnos la manera de ver las cosas. Nos podríamos apropiar de esto, ¿no? Y aquí, bueno, pues sí, me identifico bastante con todos ellos, o por lo menos con lo que he leído, porque a través de su poesía llegan a expresar cosas que yo he sentido, ¿no? Evocar momentos que yo he enfrentado y, pues no sé, nos recuerda que somos más humanos. Creo que es algo muy lindo. Y bueno, para cerrar y que mañana empiecen con una actitud distinta, esperemos que la cuestión del derrotismo en la generación del 36 no se quede impregnada, digo, esté ahí presente, pero que no sea lo único, pues les dejo otro texto muy famoso de Antonio Machado, que es parte de esta generación y que también musicaliza Serrat. Se llama Cantares, es de lo más famoso. Creo que en algún momento sí llegamos a hacer una práctica de comprensión lectora en este tema. Ya ni sé, la verdad es que luego pongo tantas cosas que no recuerdo qué municiones ocupé, pero este también es duro, sin embargo, creo que está más palpable el mensaje de esperanza, de que se pueden cambiar las cosas y de que tú mismo, pues, salir adelante, ¿no? Que era lo que manifestaba sobre todo Ale. Pero bueno, ahí dejo la puerta abierta para que después agarremos el chismecito y ya nos pasamos un ratito de esto. Así que cerramos con este contenido el curso de literatura, muy rápido, por cierto, insisto, me hubiese gustado tener tiempo para otras cosas, ya no las más tranquilas, como se debería de disfrutar el arte, no como si fuera, pues, no sé, no, bueno, lo que ustedes se imaginan que debe ser súper breve y que no se disfruta siendo así de acelerado. Comer, escribir, dormir, hacer el amor, lo que sea, ¿no? Creo que este tipo de temas requieren un poco más de espacio, sin embargo, bueno, tristemente a veces las condiciones no son así. Detesto repetir, ¿no? Uno de los vicios que más recrimina de la escuela, pero en fin, me voy tranquilo con esta materia porque creo que las armé con elementos más que necesarios para que puedan defenderse en este campo. Insisto, tengan paciencia.
Jimena, Alejandra, felicitaciones. Me parece que hicieron un buen ejercicio, sacaron a reducir las armas que intenté compartirles a lo largo de estos meses y creo que si se mantienen ecuánimes durante el examen y echan mano de estas herramientas, pues les va a ir de maravilla. Angie, relax, pero sí hay un problema que no está resuelto, que es la parte de la atención. Y el cansancio, eso también lleva a otra cuestión que es dosificarnos y organizarnos lo más que se pueda y sobre todo tu caso que tienes un montón de compromisos y que además estás pensando en otros concursos de admisión, eso lleva a que tienes que tener una máxima atención y, y atención para que la puedas librar. Si no, sí vas a tener problemas. Me parece que todavía tienes tiempo para trabajarlo más si estamos pensando en el poli, que es en junio, que es donde tengo entendido es tu principal meta. Creo que UNAM lo estás agarrando de cancha de práctica. Si es así, pues entonces identifica esos problemas y velos trabajando. Organízate para que no te pase lo que muchos deportistas en desafíos tipo maratón, que ya están cerca de la meta, pero no pueden ni con su alma. Y tengo entendido que en varios puntos el poli sí es más exigente que la UNAM. Entonces, con mayor razón ahí hay que organizarse, hacer una buena gestión del tiempo. Y como les comentaba, pues también tiene que ver el entorno y el círculo que les rodea, ¿no? El apoyo que viene de familiares, amigos, incluso hasta el trabajo. Porque eso va a incidir en una moneda muy importante, que es el tiempo, ¿vale? Y aquí el tiempo pues va a tener otro sentido, en tanto que van a tener que administrarlo durante el momento de la... Y no solo eso, sino tratar en la medida de lo posible que los nervios o el estrés no las dominen. Sobre todo pensando que es muy recurrente que en ese tipo de escenarios haya personas que literal se quiebren y manifiesten abiertamente crisis, ¿no? No sé si les platiqué, pero hace muchos años, mi examen de admisión para la uni, creo que atrás de mí, al lado mío, yo no me acuerdo muy bien, pero una persona se vomitó, literal, de que no pudo más. Yo creo que se mareó y vomitó. Yo no me percaté sino hasta muchas veces porque sí estaba completamente absorto en la realización del examen. Y pues bueno, también me percaté que a 2 lugares míos una chica empezó a llorar. Yo creo que de la impotencia de que de plano no la libraba, ¿no? O sea, no se los digo para minar su seguridad, al contrario, sino para que lo contemplen y que eso no la sacuda de sus cabales y estén 100% metidas en el examen, que sepan detectar, justo hablando de límites, como venían viendo, cuando pausar, tomar un respiro, tienen todo el derecho de salir, tomar una bocanada de aire y al momento de tranquilizarse volver. Tampoco no es pertinente tener esta actitud de sacrificio, de reprimir sentimientos, emociones y darlo todo, ¿no? Porque eso pues lleva al mismo resultado de bloqueo, desatención, no echar mano de los contenidos y entonces pelas. Va, entonces tienen que conocerse a sí mismas y me parece que esa es otra llave importante para el examen. Si se desconocen, es más proclive que se dejen dominar por estos sentimientos y en consecuencia estén completamente desconectadas de lo que han estudiado y pues los resultados no sean los por los que pelearon, ¿no? Entonces, todo esto es un ejercicio también de conocimiento de ustedes mismas, de atender detalles que a lo mejor no se toman en cuenta, de incluso hasta de saberse apapachar, ¿no? Entonces, bueno, son consejos que ya están apareciendo porque el examen pues prácticamente les está respirando la nuca.
Y qué bueno que la literatura y en especial la poesía sirvió de pretexto para esto. ¿Dudas, comentarios? Yo, profe, tengo una duda. Adelante. Como tal, entonces, ¿esta ya fue la última clase de literatura? O porque creo que veo que hay una que dice redacción, ¿no? Ah, Mm, sí, pero ese es complemento Ah, ajá, sí, de sí, lo que sí, sí. vimos en español y son cuestiones muy simples. Sí, 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 son Muchas. como significados. Sí, sí, lo que estaba viendo. Ok. Y creo que identificar el APA, que bueno, si alguna vez han leído un texto académico, pues ahí aparece. Por eso, pues no me preocupa. Pero si Ah, quieren ok. que lo Vamos veamos, con broche de oro. sí, pero si quieren que lo veamos, le podemos quitar unos 10 minutos a filosofía o historia y vamos eso. ¿Qué les digo? Es una cuestión metodológica que pues prácticamente se fuma casi todo el tiempo y de cualquier lado. Sí, profe, no se preocupe. Gracias. Salen, no sé, las demás si están en ese mismo sentir o también le podemos dar vuelta a la hoja y aprovechar el tiempo pues para tocar otra serie de contenidos. Pero oficialmente ya acabaríamos literatura. ¿Sale y vale? ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? ¿Cómo se sintieron hoy? ¿No? Bien, profe, todo está bien. Muy bien. Pues bueno, mañana, como saben, es también la última clase de filos. Vamos a abarcar lo que es ética. Es una clase pues para área 4, pero bueno, pueden entrar los demás. Y dada que cada día que pasa baja más la asistencia, pues sí quiero pedirles que quienes piensen asistir a la clase de mañana, pues me avisen, ¿no? Para que yo pueda estar al pendiente y abrir la sesión y pues no quedar como novio de pueblo. Lo que sí es seguro es que nos vamos el jueves para atacar historia, ¿sale? Y probablemente quede por ahí la última parte de historia del siglo XX, que por más que alargue el tiempo de la sesión, sí va a quedar colgando. Y ahí, bueno, considerando que la mayoría va a hacer su examen después de este fin de semana, pues ya no sé si quieran, vamos a tener una sesión extra sin ningún costo la próxima semana para tocar esos temas que están bien bonitos. O si lo prefieren, porque también deben de atender otros compromisos, lo cual es bastante respetable, pues puedo pasar las sesiones de otro curso en donde abordé ese tema. Ahí ya más bien Sí, dependiendo profe. de sus circunstancias, ¿vale? Pero el jueves sí nos vamos para tocar Porfiriato, Revolución y por ahí México, Reconstrucción Nacional. Veríamos esos tres. Ok, profe, está bien. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, cuídense mucho, descansen, felicitaciones, muy buen cierre de curso y sus comentarios pues fueron todo un agasajo escucharlos. ¿Vale? No dejen de leer. Cuídense. Buenas noches, hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. descansen. Bye. Hasta luego. Bye.